Tramitación de una modificación de una instalación con memoria técnica de diseño. Accedemos a la plataforma usando uno de los dos métodos posibles, mediante usuario y contraseña o mediante certificado digital. Vamos a emplear usuario y contraseña. Una vez pulsado el botón Iniciar sesión, entraremos en el escritorio de nuestra empresa. Allí pulsaremos en Nuevo expediente y elegimos el ámbito de baja tensión. Ya estamos en el asistente de nuestro expediente. Hay que rellenar los datos de las 5 pestañas que nos indica. Comenzamos por el tipo de tramitación. Pulsamos en Modificación no de importancia y en la parte inferior podemos ver una información sobre el tipo de tramitación elegida. Si es correcto, pulsamos en Siguiente. Accedemos a la segunda pestaña, Instalación. Aquí debemos seleccionar la instalación existente o, si no existiera, crearla. Para ello nos presenta un buscador. Indicamos en búsqueda genérica la palabra tienda y pulsamos en Aplicar. Aparecen muchas instalaciones, por lo que podremos emplear más filtros que nos delimiten la búsqueda a un municipio e incluso una calle. Para ello utilizamos el botón Más filtros y volvemos a indicar Tienda y añadimos en el campo Municipio Monegrillo, que es donde se halla nuestra tienda. Pulsamos en Aplicar y nos muestra la única instalación que coincide con estos datos. Observamos la instalación presentada y tras comprobar que es la nuestra, la seleccionamos. Se accede directamente a la tercera pestaña, Uso. Al venir de una instalación existente, ya nos selecciona la que tiene en ese momento. Como no se modifica, pulsamos en Siguiente y nos muestra el subgrupo. En este caso, 1C, local sin consideración de pública concurrencia. Como es correcto, pulsamos en Siguiente. Accedemos a la cuarta pestaña, Potencias. Aquí debemos indicar la potencia instalada. En nuestro caso, se trata de una modificación no de importancia, por lo que no podemos ampliar potencia. Vemos que si lo intentamos, no nos lo permite. Si necesitamos ampliar potencia, deberíamos haber seleccionado Ampliación o Modificación de importancia en la primera pestaña, Tipo de tramitación. Dejaremos la potencia existente, ya que no se modifica. Pulsamos en Guardar y pasamos a la última pestaña, donde deberemos aceptar los términos y condiciones de uso y entonces podremos iniciar la tramitación. Accedemos a la pestaña del expediente, donde veremos un resumen del estado del expediente y la pestaña de instalación. Allí comprobaremos los datos y los modificaremos si es necesario mediante el botón Solicitar actualización, o si los datos son correctos, podremos confirmar la instalación. Pulsamos en este último botón, confirmamos y nos indica un error, falta el email del titular. Para solucionarlo, pulsamos en Solicitar actualización y ponemos el email del titular. Tras revisar el resto, pulsamos en Solicitar y podremos ya confirmar la instalación. En nuestro caso, al tener los datos principales, no será necesaria la intervención de AESIA. Si hubiéramos modificado algún dato sensible, sería necesaria la revisión por parte de AESIA. Confirmamos la instalación y volvemos al expediente. Observamos que hay pestañas de C0001 memoria y C0004 certificado. Comenzamos por la memoria. El primer paso es indicar quién va a realizarla. Nosotros como empresa instaladora o una ingeniería. Si la memoria la fuera a realizar una ingeniería, podríamos seleccionarla en la parte derecha. Como seremos nosotros, la empresa instaladora, los que vamos a realizarla, pulsamos en Autoasignación y en la siguiente fase debemos aceptar la asignación. Tras aceptarla, nos presenta dos posibilidades: generar la memoria en la plataforma o aportarla desde un archivo. Vamos a generarla en la plataforma. Pulsamos el botón y entramos en la memoria. Hay 5 pestañas y debemos rellenarlas todas. Accedemos a la primera, Características generales. Pulsamos Editar para empezar a introducir los datos. No podremos modificar los campos en gris, ya que son los que hemos indicado para comenzar el expediente.
Rellenamos tensión, fase y neutro. Si hubiera excepciones al reglamento o técnicas de seguridad equivalentes aprobadas, podríamos marcar la casilla. Podemos rellenar los datos de la acometida, si procede, datos de la derivación individual, IGA, diferenciales y su sensibilidad, resistencia de tierra, sección de línea de enlace y línea principal de tierra y resistencias de aislamiento. En caso de instalaciones con alguna característica específica, puede marcarse. Una vez finalizado, se pulsa en Guardar y accedemos a la segunda pestaña. Aquí rellenaremos la previsión de cargas. Pondremos los datos de alumbrado y fuerza. Para emplear más líneas, simplemente pulsar en el cuadro Más. En caso de cualquier error, puede borrarse la línea errónea. Al finalizar, pulsamos en Guardar. Cualquier pestaña puede editarse posteriormente para modificar o ampliar los datos. La tercera pestaña corresponde a los cálculos. Accedemos a la ventana donde podemos introducir los datos para su cálculo o, si los cálculos los hemos realizado por fuera, adjuntar un archivo con los cálculos ya realizados externamente. Para insertar un archivo, debe pulsarse el botón Añadir justificaciones alternativas y se abre una ventana para buscar y cargar el archivo. En este ejemplo, vamos a realizar los cálculos en la propia plataforma. Para comenzar, pulsamos el botón Añadir línea y se nos abre la ventana de datos. Rellenamos el nombre del circuito, los datos de potencia, tensión, el tipo de tensión, bien monofásica o trifásica. La intensidad de cálculo debemos dejarla en blanco, ya que la calculará el programa. Si no quisiéramos que la calculara, podríamos ponerla a mano. Seguimos introduciendo los datos de la longitud del circuito, sección de los conductores, el material, aluminio o cobre, la intensidad admisible por el conductor que hemos indicado, la protección del conductor, normalmente el pie del circuito, y dejaremos en blanco el campo de caída de tensión para que lo calcule el programa. Pulsamos en Crear y la línea se creará. Para más líneas, pulsamos de nuevo en Añadir línea, realizando tantos cálculos como circuitos tengamos o vayamos a calcular. Vamos a añadir varias líneas de ejemplo. Podemos copiar líneas, editarlas en el botón Detalle o borrarlas. Para duplicar una línea se pulsa el botón y en la línea creada podemos editar sus datos pulsando en Detalle. Se abre la ventana de datos y se pulsa en Editar. Debemos borrar los datos que hay en la intensidad de cálculo y en la caída de tensión, para que una vez cambiados los datos de la línea, se realice el cálculo. La línea está correctamente calculada. En caso de querer borrar una línea, se pulsa en el botón de Borrado y se confirma la eliminación de la línea. Al finalizar los cálculos, simplemente cambiar de pestaña, ya que el programa guarda automáticamente los cálculos. Y accederemos a la pestaña Memoria descriptiva. Aquí podremos también adjuntar un archivo PDF o indicar lo realizado en la instalación directamente. Al finalizar, pulsamos en Guardar y accedemos a la última pestaña, Esquema unifilar y croquis. En ella tenemos en la parte izquierda la zona de aportación o generación de esquemas unifilares y en la derecha del croquis o plano de planta. Vamos a dibujarlos. Comenzamos por el esquema unifilar. Pulsamos en Generar esquema unifilar, damos nombre al esquema, ya que podemos realizar varios, y pulsamos en Dibujar. Nos lleva a la pantalla de dibujo, donde tenemos sencillas herramientas para dibujar el esquema.
En la parte superior, los tipos de dibujo, líneas, formas geométricas, lapicero para dibujo libre, texto, etc. En la parte izquierda, colores de los trazos, tipo de trazo, grosor, etc. En la derecha tendremos la biblioteca con elementos utilizables. Dibujar es muy sencillo y, en caso de no poder alinear bien los elementos, podremos pulsar control y acento, lo que nos permitirá quitar la rejilla y que el dibujo pueda moverse sin cuadrícula. Podemos copiar y pegar los elementos y crear el esquema en pocos minutos. Al finalizar, pulsamos en Guardar esquema y nos aparecerá en la parte inferior el aviso de guardado. Pulsamos de nuevo sobre la pestaña Esquema unifilar y croquis para realizar el croquis. Pulsamos en Generar croquis, le damos nombre al dibujo. Pulsamos en Dibujar y, como antes, podemos dibujar esta vez el plano de planta con los elementos eléctricos. Guardamos el esquema y podemos ya confirmar los datos. Siempre podemos descargar el borrador para revisarlo. Una vez confirmados los datos, pulsamos en Firmar aportación. Revisamos la memoria y, si es correcta, pulsamos en Firmar documento. A continuación, es el turno del certificado C0004. Como antes, podemos generarlo en la plataforma o aportarlo. En nuestro caso, lo vamos a generar. Únicamente es necesario indicar la empresa distribuidora y las observaciones al certificado. Se pulsa en Guardar y ya puede confirmarse la información y firmar el C0004. Se revisa y se firma el documento. Si al firmar se produjera cualquier error, debemos intentarlo de nuevo. Pasamos a la pestaña de Comunicación y Pago. Aquí podremos acceder a firmar la comunicación, revisándola y firmándola. Como la documentación se ha generado en la plataforma, no es necesario que ESIA realice un control, por lo que podrá accederse al pago y traslado a RUI. Pulsando en el botón Pagar y trasladar a RUI, se accede a la pantalla Resumen,
donde vemos a la derecha el resumen de los importes y a la izquierda las tarifas y tasas del Gobierno de Aragón. Pulsando en Proceder al pago, se llega a la pantalla para indicar el número de la tarjeta, fecha de caducidad y código. Estos datos no se almacenan en la plataforma para evitar tener datos sensibles. Pulsamos en Realizar el pago y si no hay errores o devoluciones, el expediente pasa a su estado pagado y se tramitan los documentos para trasladarlos a RUI. Este traslado dura entre 2 y 3 minutos, por lo que puede realizarse cualquier otra operación. Refrescando la pantalla o cambiando de pestaña, podremos ver si el estado es trasladado a RUI. Cuando el estado sea trasladado a RUI, podremos descargar los documentos y el certificado C0004 sellado en su parte derecha.